Amén, gloria sea el nombre del Señor. En esta hermosa mañana le damos gracias al Señor, amén, porque pues el Señor nos permite un día más de vida, nos da el aire para respirar, el Señor nos ha regalado, amén, el don de la vida, así que estamos muy agradecidas, muy contentas, amén, con el Señor, porque el Señor ha sido más que bueno. Así que en esta hermosa mañana les saluda con mucho gusto su hermana y su amiga en Cristo, Claudia Pérez, amén. Para mí es un gozo, una alegría poder estar en esta cabina de Radio Shalom Ben Salem, amén, para compartir la hermosa palabra de nuestro Dios. Asimismo, pues saludamos a todos los siervos y las siervas del Señor que nos escuchan en estos momentos, a todo el pueblo en general, amén, a toda la iglesia Shalom, a toda la iglesia Manantial de Vida, amén, y todo aquel que es parte del cuerpo de la familia del Señor, amén, que el Señor le bendiga en esta hermosa mañana. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, amén, vamos a estar orando por sus peticiones al final de la palabra del Señor, amén. Usted puede mandar las peticiones de oración y vamos a estar orando, amén, al final. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Y si usted tiene esa posibilidad, amén, de abrir la palabra del Señor, amén, pues yo le invito, amén, a que usted abra la palabra del Señor. Si usted está trabajando, amén, pues le invito solamente, amén, a abrir su corazón para escuchar la voz de Dios. Así que vamos a ir a Primera de Samuel en su capítulo 4, amén. Primera de Samuel en su capítulo 4. Y le vamos a dar lectura del versículo 15 al versículo 22, amén. Y dice la palabra del Señor, honrando a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice de esta manera: era ya Elí de edad de 98 años, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero le respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha grande mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Dios añada bendición a su palabra, amén. Así que en esta hermosa mañana vamos a estar hablando, amén, bajo el tema: ¿cuán importante es para ti la presencia de Dios? Amén. ¿Cuán tan importante para ti es la presencia de Dios? Nosotros, amados hermanos, yo creo que dependiendo a la importancia que usted le dé, amén, va a ser así de importante.
va a depender de sus acciones. Amén. Va a depender de usted, de lo que usted hace, de cómo usted se dirige, de cómo usted, amén, toma en cuenta la presencia de Dios. La presencia del Señor, amén. Y como nuestra hermana decía, nuestro Dios es inmensamente grande, que aún los cielos de los cielos no lo pueden contener. Amén. Pero hablando sobre el último versículo, en el versículo 21, esta mujer, amén, la nuera de Elí, llama a su bebé, al recién nacido, lo llama Icabod. Normalmente cuando nosotros, los que somos papás, cuando nace un bebé y viene un bebé en camino, por lo regular nosotros lo escogemos, amén, depende al significado, depende a nuestro gusto, amén. Y depende al significado, a nuestro gusto, de igual manera, pues nosotros le ponemos ese nombre. Ese nombre es un nombre que se le va a quedar por el resto de la vida. Y la palabra del Señor, amén, tiene su trasfondo, toda esta palabra que nosotros acabamos de leer. Y dice la palabra del Señor, amén, que había un hombre en Israel, el cual era el sumo sacerdote. Dice la palabra que este hombre pues tenía a 2 hijos que lo ayudaban en el sacerdocio. Amén. Lo ayudaban en los deberes del tabernáculo. Lo ayudaban con las ofrendas que el pueblo ofrecía al Señor. Y dice la palabra del Señor que estos 2 hombres, los hijos de Elí, llamado Ofni y Fines, la palabra del Señor, amén, los describe en capítulo 2, en el versículo 12, siempre en primera de Samuel, los describe como hombres impíos que no tenían el conocimiento de Jehová. Eran hijos del sumo sacerdote. Amén. Pero ellos eran hombres impíos que no tenían el conocimiento de Dios. Amén. La palabra amén, pues nos describe que Elí prácticamente fracasó en la educación de sus hijos, porque ellos menospreciaban las ofrendas del pueblo. Dice la palabra del Señor que estos jóvenes se acostaban aún con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ellos pecaban abiertamente y sin vergüenza. Y dice la palabra del Señor que cuando Elí escucha que pues sus hijos andan en boca de la gente porque su fama no era buena, todo el mundo, todo Israel hablaba mal de ellos. Por lo cual Elí, ¿verdad?, les llama la atención de una manera suave, de una manera no dura. Y él no los destituyó del cargo del sacerdocio porque ellos estaban actuando de una manera, amén, que pecaban en contra del Señor. Y dice la palabra del Señor, amén, que él les decía, si pecare el hombre contra el hombre, pues un juez le juzgará. Pero si pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Y la palabra del Señor, amén, nos dice que en esos tiempos en la que Elí estaba ahí, dice que vino un hombre de Dios, el cual no nos revela el nombre, simplemente pues nos dice que vino un hombre de Dios a él.
y llega con una palabra de amonestación. Amén. Llega con una palabra de amonestación y le dice al Señor, le dice a Elí: yo le he escogido por sacerdote entre todas las tribus. Entre todas las tribus de Israel, recordemos que eran 12. Pero el Señor puso, amén, su mirada en una, y era entre los levitas. Por lo cual ellos ejercían el sacerdocio, ellos tenían que tener el cuidado de todo el tabernáculo de reunión, tenían que estar ahí para los sacrificios, para apagar las lámparas, ponerle aceite a las lámparas. De igual manera, dice la palabra del Señor, amén, que cuando este hombre de Dios llega a Elí, él le da una palabra, amén, que él les dice: tú les has dado lo mejor del sacrificio a tus hijos y los has honrado a ellos antes que a mí. Porque Elí le dio el primer lugar a sus hijos antes que a Dios. A Dios se le sirve, amados hermanos, en santidad. Y los levitas, amén, ellos eran los primeros que tenían que estar bien delante de Dios. Ellos eran los primeros. Ellos eran el ejemplo a seguir del pueblo. Ellos eran el ejemplo a seguir del pueblo. Sin en cambio, ellos, amén, actuaron de una manera impía, por lo cual el Señor les dice: ¿por qué has honrado a tus hijos antes que a mí? Y el Señor le da una advertencia, o el Señor le dice que toda su familia, que todos sus descendientes iban a ser destituidos del cargo del sacerdocio. Toda su familia ya no iba a ejercer el sacerdocio. Y aún, amén, él iba a visitarlos, amén, pero no para bendecirlos, sino más bien para que ellos fueran muertos. ¿Por qué? Porque ellos habían tenido en poco la casa de Jehová, tenían en poco el arca del Señor. Recordemos que el arca, amados hermanos, era un cofre en el cual representaba la presencia del Señor. Y a ellos no les importó que el arca de Dios estuviera ahí en el tabernáculo, sino que ellos, amén, pues hacían lo que querían con las mujeres que estaban ahí, aún con las ofrendas. Amén. Y este hombre de Dios, amén, le dice a Elí que él iba a levantar un sacerdote fiel conforme al corazón de Dios, conforme a su alma. Y que iba, amén, a hacer la voluntad de Dios. Vemos, hermanos, que Dios no se quiebra la cabeza en decir: Él no quiere y cómo le voy a hacer. El Señor tiene a otro, amados hermanos, que si Elí no quería y sus hijos no querían hacer la voluntad del Señor, Dios mismo ya se había proveído de otro, hablando del profeta Samuel. Sabemos que Samuel sale del fruto de las oraciones de su madre Ana. Él, amén, es consagrado desde que ella, amén, lo pide en oración, por lo cual el Señor le concede la petición de su corazón, bendijo su vientre y nació Samuel. Entonces, cuando Samuel llegó en un tiempo a donde ya no dependía de la leche materna, sino que él ya podía comer una comida sólida. Amén. En ese tiempo él ya
fue llevado a Silo, allá donde estaba el tabernáculo de reunión, para que le sirviera a Dios y también a Elí. Entonces Elí estaba a cargo y le enseñaba a Samuel. Por lo cual vemos la diferencia, amados hermanos, en que Samuel creció, y cuando Dios llama a Samuel, se dice que tenía la edad de 12 años. No nos dice exactamente qué edad tenía cuando Dios lo llamó. Dice que aún Samuel no conocía al Señor, no se le había revelado el Señor como cuando Él se le presenta y le habla. Y dice la palabra que le habla alrededor de 3 veces. Y a la tercera vez, amén, a la tercera vez, Él atiende al llamado, a la voz de Dios. Y el Señor le dice a Samuel, y de ahí Él le confirma nuevamente la palabra, le dice lo que prácticamente le había dicho el siervo de Dios, el hombre de Dios, a Elí. Y aquí en el capítulo 3 nuevamente le vuelve a decir, amén, de que las cosas que Dios iba a hacer aún iban a retener en los oídos del pueblo, profetizando o diciendo el Señor de que Israel iba a ser derrotado. Y en aquel día, dice la palabra de Dios, y en aquel día eso, yo cumpliré lo que le dije a Elí. Y dice la palabra del Señor, amén, que Dios le dice a Samuel todo lo que iba a acontecer. Porque le dice, yo le he hablado a Elí. Le he dicho lo que hay en su casa. Le he dicho el pecado en la que sus hijos están. Pero él no los ha estorbado. ¿Por qué? Porque cuando Elí les llamó la atención a sus hijos fue de una manera suave, de una manera que no fue demasiada dura para que él los hubiera destituido del sacerdocio. Todo aquel que estaba en aquella situación en la que los hijos de Elí estaban, tenían que ser, amén, hechos a un lado del cargo, tenían que ser destituidos de su cargo. Sin embargo, Elí no lo hizo. Por eso Dios le dice que Elí había honrado a sus hijos más antes que a Dios. Y vemos, amados hermanos, que Dios cuando le da esta palabra, amén, a Samuel, dice la palabra que Samuel no le ocultó nada a Elí, sino que le dijo todo lo que iba a acontecer. Cuando Elí dice, toma muy ligeramente, sin preocupación y diciendo, bueno, pues que haga Dios lo que bien le parezca. No hubo una señal, amados hermanos, de dolor, de preocupación, sino que lo tomó de una manera muy livianamente, como aceptando lo que Dios ya había dicho. Y él, amados hermanos, lo tomó de muy poco, no se preocupó. Pero cuando los filisteos le presentan la guerra, amén, a Israel, dice la palabra del Señor que Israel había perdido la batalla. Y cuando ellos regresan, amén, a donde ellos estaban acampando, que era Ebenezer, ellos se preguntan y dicen, pero ¿por qué estamos perdiendo? Y los ancianos de Israel dicen, pero traigamos el arca. Si traemos el arca, de seguro vamos a ganar. Y ellos pusieron su mirada en el arca.
por lo cual mandan a traer el arca y el arca llega, amén, en el lugar donde ellos estaban peleando. Y cuando el arca llega, amados hermanos, dice la palabra que el pueblo del Señor, los israelitas, gritaron con tan grande júbilo que la tierra tembló. No tembló porque el arca llegó, porque la presencia de Dios llegó, sino que tembló al grito de estos hombres. Qué bonito hubiera sido que hubiera temblado porque Jehová Dios de los cielos había llegado. Pero la palabra dice que tembló porque por el grito, por el júbilo de estos hombres. Ellos tenían un concepto equivocado. Recordemos que el arca representa, amén, la presencia de Dios. Y ellos habían hecho del arca como un amuleto. Lo habían hecho, amén, habían hecho del arca como diciendo es un objeto de buena suerte. Si el arca está con nosotros, entonces nosotros vamos a ganar. Pero Dios mismo, amados hermanos, el Señor mismo, el Dios de Israel, ya no estaba con su pueblo. Porque el pecado nos aleja de la presencia del Señor. Recordemos, amados hermanos, que nosotros somos el templo del Señor. Y Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que Dios habita en nuestro corazón. Dios es tan grande que dice su palabra que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Pero a la vez Dios escogió vivir en nuestros corazones. Y de esa manera, amén, la presencia del Señor está con nosotros. ¿Por medio de quién, amados hermanos? Por medio de su Espíritu Santo de Dios. Así como el arca representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, ahora el Espíritu Santo es la que nos llena de la presencia del Señor. Pero estos hombres tenían esta idea equivocada. En vez de que ellos se volvieran al Señor, porque ellos, así como tenían, amén, los líderes espirituales, así como los hijos de Elí eran impíos, de igual manera el pueblo del Señor estaba de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos habían depositado, amén, su confianza o habían adorado a dioses ajenos antes que a Dios. Habían adorado a Astarot, se habían inclinado a esos dioses, a Baal. Por lo cual cuando están en pecado no pensemos, como dice la palabra, que ellos iban a tener victoria como ellos lo estaban pensando. Porque para ellos, el concepto de ellos era que tener el arca era que iban a tener una victoria segura. Pero no pusieron su mirada en el Señor, sino en el arca. Si ellos hubieran vuelto de corazón, recordemos que cuando el pueblo de Israel, amén, pasó por el río Jordán, el arca iba delante de ellos. Aun cuando derrotaron a Jericó, el que iba delante de todo el ejército de Israel cuando le dieron, amén, aquellas 7 vueltas a las murallas de Jericó. Recordemos que el arca iba delante de ellos, representando de que Dios iba con ellos, Dios iba al frente de ellos. Pero era porque ellos estaban bajo un liderazgo que temía al Señor. Pero en este caso el liderazgo espiritual estaba mal.
Por eso cuando el pueblo del Señor está mal, no va a esperar, aunque ellos esperen, no van a obtener una victoria. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que hace la separación entre Dios y el hombre. Por eso el tema en esta hermosa mañana es cuán importante para ti es la presencia del Señor. ¿Qué tan importante es para ti la presencia del Señor? Dependiendo a la importancia que tú le des, así tú vas a actuar, tú vas a cuidar. Es como cuando alguien te regala algo y ese obsequio que a ti te dan, a ti te gusta, te agrada, tú lo cuidas con grande aprecio. ¿Por qué? Porque a ti te gusta. Y el Señor nos ha dado algo muy valioso que nosotros no podemos descuidar. Y es la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es ese sello, esa garantía de que nosotros somos de Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando el arca llegó al campamento de los israelitas, los filisteos se preocuparon porque ellos dijeron que los dioses que según habían herido a Egipto con las plagas, había llegado en ese lugar. Ellos tenían un concepto de dioses, pero estaban hablando de Dios, Jehová, Dios de Israel. Por lo cual ellos se animan los unos a los otros. Y ellos dicen, esforcémonos y sed hombres, ellos decían, para que nos sirvamos a los hebreos como ellos os han servido a nosotros. Miren que los hebreos ya le estaban sirviendo a los filisteos. Dicen en el capítulo 4, versículo 9. Cuando Israel nuevamente se enfrenta con los filisteos, ahí Dios cumple la profecía, la palabra que Dios le había dicho a Elí, por medio de aquel varón de Dios. Y dice que el arca de Dios fue tomada. ¿Por mano de quién, amados hermanos? Por mano de los enemigos del pueblo del Señor. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, también habían muerto. También habían muerto. Por lo cual cuando un hombre, dice la palabra que de la tribu de Benjamín, él sale de la batalla, del combate, y él va y anuncia a todo Israel de que el pueblo Israel había sido derrotado por los filisteos. Y cuando él dice, amén, y va anunciando, él va de camino hacia Silo, él va de camino hacia Elí. Pero en ese transcurso él iba avisando, iba diciendo que ellos habían perdido la batalla. Por lo cual el pueblo del Señor mismo se empezó, amén, a dar gritos de alboroto. Imagínense, amados hermanos, lo que era perder una guerra. Era algo terrible. Y cuando él llega, este hombre de Benjamín llega a la casa de Elí, dice la palabra del Señor que él estaba ahí meciéndose como en una mecedora, ahí a la puerta de su casa. Y dice que cuando él escuchaba todos los gritos del pueblo, él se preocupaba. Él decía, pero ¿qué querrá decir esto? Y aquel hombre, amén, llega con Elí y le da las malas noticias, le da 3 noticias. Primeramente le dice que Israel había sido vencido por los filisteos. Hasta ahí parece que pues no se preocupó tanto, no le tomó
la importancia de vida. Y también le da otra noticia y le dice, bueno, tus hijos también fueron muertos en la batalla. Obviamente como padre, ¿quién no se va a sentir triste? Pero lo que a él, amados hermanos, lo hizo caerse, desnucarse, fue que él recibió la noticia de que el arca de Dios había sido tomada. Él llegó a tomar interés por las cosas del Señor, por el tabernáculo, por el arca de Dios. No como tenía que ser, pero por lo menos en ese momento se preocupó. Y cuando él escucha esa noticia tan terrible de que el símbolo, amén, que representaba la presencia del Señor, había sido tomada, dice que él se cae, se desnuca y él muere, cumpliendo Dios lo que ya Dios le había dicho. Y entramos, amén, en la palabra que hemos leído al principio, la cual tomamos por base. Dice la palabra que su nuera, cuando ella escucha estas malas noticias, dice que ella estaba cerca del alumbramiento, cerca de dar a luz a su bebé. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, que a ella le vienen los dolores de parto, y en ese momento ella estaba muriendo. En ese momento que ella tiene al bebé, ella estaba muriendo. Porque en ella hubo esa preocupación por el arca de Dios. Por eso ella le pone a su bebé Icabod, que quiere decir, amén, traspasada es la gloria de Dios. La gloria de Dios había partido. Y dice la palabra del Señor que las mujeres le decían a ella que se animara. ¿Por qué? Porque ella había tenido a un bebé. Pero dice la palabra del Señor, amados hermanos, que ella ni respondía ni se daba por entendida. Estaba en un dolor espiritualmente también, porque ella sí sabía lo que significaba esto. A ella sí le dolió, ella sí se preocupó, amados hermanos, porque la presencia de Dios había partido. Y depende, como le decía al principio, la importancia que usted le dé, usted así va a ser, usted lo va a cuidar. Si a usted no le importa, pues entonces usted va a caer en una decadencia espiritual. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, que cuando los filisteos toman el arca de Dios, ellos lo llevan al templo de su dios Dagón. Y dice la palabra del Señor que cuando en la primera mañana, cuando ellos fueron a ver, Dagón estaba postrado ante el arca de Dios. Y al siguiente día ellos de igual manera vieron lo mismo. Vieron que las manos, las palmas de las manos y la cabeza de Dagón, amén, estaban cortadas sobre el umbral de su templo de ellos. Por lo cual todo a donde llegó fue en aquella ciudad filistea llamada Asdod. Y esa ciudad, amén, los hombres de aquella ciudad
automáticamente el Señor los enferma, los hiere de muerte, y dice la palabra que les empiezan a salir tumores. Y cuando ellos se dan cuenta, ellos dicen, no, llévenla para otra ciudad. Y la llevan y empieza un peregrinaje del arca de Dios. Posteriormente va a la ciudad de Gad y así va a la ciudad de Ecrón. Y dice la palabra del Señor, amén, que estos príncipes de la ciudad de Filistea, preocupados ya por la situación, porque ellos pensaban al principio, cuando ellos habían tomado el arca del Señor, pensaban que ellos tenían lo más valioso de Israel y que esa arca ya le iba a pertenecer a ellos. Ya tenían como la reliquia, ya tenían, amén, lo que Israel tenía. Ahora estaba en manos de los filisteos. Entonces, cuando ellos ven todo lo que sucede, de cómo Dios los hiere y de cómo ellos se empiezan a enfermar, ellos mandan a traer a sus sacerdotes de los dioses de ellos y les dicen, pero ¿qué tenemos que hacer? Por lo cual estos sacerdotes le dicen, bueno, pues lo que tienen que hacer es regresar el arca a su lugar. Y mandan a hacer un carro nuevo y le ponen, amén, vacas recién nacidas, de leche, perdón. Y ponen ahí el arca de Dios y ponen también unos regalos, amén, que eran tumores de oro. Y dice la palabra del Señor también, que también habían puesto ratas de oro. Y lo habían puesto ahí, en ese carro junto con el arca de Dios. Y lo mandaron para Israel y llegó en los campos de Bet-Semes. Llegó en ese lugar. Y cuando llegue en ese lugar, los hombres de aquel lugar, ese lugar era un lugar, amén, fronterizo entre Israel y entre Filistea. Y cuando los hombres de aquel lugar ven que el arca de Dios había regresado, ellos se alegran y ofrecen ahí un holocausto. Pero también en ese lugar, amén, los hombres de ese lugar miraron el arca de Dios. No tuvieron, amén, el temor de mirar el arca de Dios, lo que era lo de adentro. Sabemos, amados hermanos, que nadie podía mirar el arca de Dios, porque todo aquel que lo miraba automáticamente era muerto. Y dice la palabra del Señor, amén, que hizo morir a los hombres de aquel lugar. Dice la palabra, amén, en el versículo 19 del capítulo 6. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo del Señor. Por lo cual, amados hermanos, el arca, si usted sabe la historia, amén, usted se va a dar cuenta de que ellos van con un hombre, amén, llamado Eliezer, para que ellos de alguna forma lo consagraran como el que iba a guardar el arca de Dios. El arca de Dios ya no regresa a su lugar de origen, que era en Silo, en el tabernáculo de reunión, sino que ahora, amados hermanos, en el capítulo 7, en el versículo 12, es un versículo muy importante, porque dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim,
Pasaron muchos días y dice 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años, amados hermanos. 20 años en la que no pasó nada. ¿Por qué? Porque ellos no se habían convertido al Señor, no se habían arrepentido de sus pecados. Vemos, amados hermanos, que cuando uno no tiene una relación íntima con el Señor, entonces en nuestra vida no va a pasar nada. Pero cuando nosotros andamos conforme a la voluntad del Señor, amados hermanos, vamos a ver que el Señor va a bendecir nuestra casa y va a bendecir también nuestra familia. Dice la palabra del Señor, amén. Y quiero mencionar, amén, cuando David intentaba llevar el arca a Jerusalén, dice la palabra que cuando ellos trataron de llevarla, voy a leer capítulo 6, versículo 6, amén. Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano y el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Él, en su buena intención, amados hermanos, porque el arca se iba moviendo. Entonces, para que el arca del Señor no se cayera, Usa puso su mano para detenerla y en ese momento él murió. Porque nadie podía tocar el arca de Dios. Entonces, en ese intento en la que David trata de llevarlo, el arca a Jerusalén, dice la palabra del Señor que David, amén, él se preguntaba y decía, pero ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David ya no quiso llevar el arca de Jehová, no porque él no quisiera, sino porque él vio lo delicado que era tener el arca de Dios. Por lo cual él, amén, dice en el versículo 11 del capítulo 6, y estuvo el arca de Jehová. En el 10 dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, bendiciendo Jehová a Obed y a toda su casa. Vemos, amados hermanos, que cuando él estuvo, el arca del Señor estuvo en la casa de Eleazar, 20 años y no pasó nada. Pero aquí vemos, amados hermanos, que 3 meses estuvo con Obed-edom. 3 meses y Dios lo bendijo a él. Bendijo su casa y bendijo su familia. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que recordemos que Samuel se desaparece por algún tiempo, por algún periodo. Porque desde que el arca fue tomada, amados hermanos, Samuel ya no aparece hasta el capítulo 7 de Primera de Samuel. Entonces, dice la palabra del Señor que Samuel le decía al pueblo del Señor, si ustedes se vuelven de todo corazón y ustedes quitan a todos los dioses que ustedes les han servido, si ustedes quitan todo eso, entonces, amados hermanos, Él les dice que el Señor va a estar con ellos. Por lo cual dice la palabra que
Samuel le dice al pueblo de Israel que ellos se iban a reunir en Mizpa. Y ahí Samuel iba a interceder por el pueblo del Señor a Jehová. Y cuando los filisteos se dan cuenta de que el pueblo de Israel estaba reunido en ese lugar, ellos van para atacarlo, diciendo a lo mejor que iban a acabar ya con el pueblo de Israel, porque recordemos que al ellos tener el arca de Dios, pues ellos fueron heridos por Dios. Y cuando los filisteos se dan cuenta de que ellos están en aquel lugar, ellos suben para atacarlos. Pero en ese momento Samuel ofrece un holocausto. Y todo el pueblo se sintió atemorizado porque los filisteos subían contra ellos. Y el pueblo le decía a Samuel: no dejes de orar, no dejes de interceder por nosotros. Y cuando Samuel ofreció ese sacrificio, dice la palabra que Dios tronó. Y tronó sobre los filisteos. De modo que ellos se atemorizaron. Amén. De modo que ellos se atemorizaron. Porque Dios mismo había peleado por su pueblo. Ahí el que lo derrotó no fue el pueblo de Israel, sino que fue Dios mismo. El que había derrotado, amén, a los filisteos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el Señor va a estar con nosotros cuando nosotros nos volvemos a Él de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y lo buscamos y le damos ese primer lugar a Dios. Para nosotros la presencia del Señor tiene que ser, amados hermanos, lo más importante. Es importante las cosas seculares, son importantes, pero no son indispensables. Tenemos que velar primeramente por lo espiritual. Y vemos que la derrota, el Icabod del pueblo de Dios, amén, que era esa gloria que había partido, era por causa no solamente de Elí, de los hijos de Elí, sino que también del pueblo. Porque el pueblo también había corrompido sus corazones. Por eso el Señor se había alejado. Y también si vamos al libro de Ezequiel, de igual manera usted va a ver que la gloria de Jehová abandona el templo. Porque aquella generación adoraba al sol, adoraba la luna, adoraba las estrellas y adoraba, amén, a los ídolos. Por eso el Señor mismo abandona el templo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, amén, nuestro corazón va a ser lleno, nuestra vasija tiene que ser llena. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que llenar esa vasija del Espíritu Santo de Dios, de la presencia de Dios. Pero cuando nosotros no hacemos eso y los llenamos, amén, de otras cosas, de lo que nosotros queremos, nosotros de esa manera entristecemos al Espíritu Santo de Dios. De esa manera nosotros lo entristecemos. Es necesario, amados hermanos, que nosotros velemos, que cuidemos de lo que Dios nos ha entregado. En Efesios 4:30 dicen: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Dice la palabra, no contristéis. El Espíritu Santo siente. Y cuando nosotros le damos prioridad a muchas cosas y no le damos la prioridad a la comunión en la cual nosotros tenemos que tener, entonces el Espíritu Santo se va entristeciendo. Y por eso, amados hermanos, muchas de las veces vivimos en derrota. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios no está con nosotros. Porque Dios no está con nosotros. Y dice la palabra del Señor, amén, ya para terminar. Dice que cuando Jehová Dios tronó en aquel día, en aquel momento delante de los filisteos, dice la palabra del Señor que Samuel tomó una piedra que significa piedra de ayuda. Y en ese momento Samuel dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que depender, amén, de nuestras circunstancias. Nosotros tenemos que depender de la ayuda del Señor. Y Samuel reconocía que hasta en ese momento ellos habían llegado. ¿Por qué? Porque el Señor había estado con ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo se arrepintió. El pueblo se arrepintió de haber dejado a Dios. Y cuando el arrepentimiento, amén, nosotros cuando nos arrepentimos y una persona se arrepiente, el Señor viene a ese corazón y hace morada en él, en ella. Así que para ti, ¿cuál es lo más importante en esta vida? Para los hijos de Dios, lo más importante tiene que ser la salvación, la presencia de Dios. Y si para nosotros es importante, entonces nosotros le tenemos que dar la debida importancia, mantenerla y cuidarla. Amén. Así que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Vamos a estar orando por algunas peticiones, amén, que tenemos. Gloria sea el nombre del Señor. Para mí, amados hermanos, es un gozo, una alegría el poder tener esta palabra. Esta palabra dice que es una lámpara que lumbrera nuestro camino. Amén. Y vamos a orar por nuestra hermana Ita Bonilla, que pide oración por su familia. Amén. Vamos a orar también por su hija Arelis Torres, por liberación. Amén. Vamos a orar también por Darío Ramos. Él tuvo un accidente muy grave, amén, y él está delicado de salud, y que el Señor haga la obra. Amén. Confiemos en el Señor, en que si nosotros estamos caminando bajo la voluntad del Señor y estamos bajo su guianza, creamos, amados hermanos, de que el Señor está con nosotros. Amén. Así que vamos a venir en palabras de oración. Y si tú quieres aceptar al Señor hoy en tu corazón, yo te invito a que tú hagas esta oración, diciéndole al Señor: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco mi condición. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido que me perdones, que perdones todos mis pecados, que me limpies, que me laves con tu sangre preciosa.
que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí. Enséñame, guíame por sendas de justicia, por sendas de santidad. Y ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Señor Jesús.